Muy buenas, un saludo a todos los alumnos y las alumnas de Historia de España de este año, de segundo de BH2A, de BH2B y de BT2. Espero que hayáis visto la entrada que he puesto en el blog, en el Google Classroom, en el tablón, con las instrucciones. Y si no la habéis visto, por favor, lo primero que tenéis que hacer es ir al tablón y mirar porque hay unas instrucciones muy detalladas, información importante y creo que era mejor dejarlo por escrito que ponerme aquí a hablar en el vídeo de cosas que le estamos dando vuelta estos días. Así que este vídeo lo voy a dedicar directamente a explicar la Guerra Civil Española. Bueno, ya sabéis que la Guerra Civil fue un fenómeno probablemente el más importante dentro del siglo XX en España, porque marca un antes y un después, con una consecuencia muy clara que es la dictadura de Franco, y unos antecedentes también muy claros que es pues todo el enfrentamiento que se viene arrastrando desde el siglo XIX y que llega a cuajar o a cristalizar al final de la Segunda República. Este enfrentamiento no es más que la tradicional lucha que venían manteniendo los grupos que tradicionalmente ocupaban el poder con aquellos grupos que aspiraban a tener ese poder. Hemos visto miles de ejemplos, desde la lucha de absolutistas contra liberales, una vez que se impusieron los liberales estaban los moderados y los progresistas, luego aparecían los carlistas de cuando en cuando, luego hemos tenido durante, durante la restauración liberales y Partido Liberal y Partido Conservador como los partidos monárquicos junto con frente al resto, en fin, que los que no podían aspirar al poder, que hemos estado viendo todo el tiempo como había una élite que ocupaba el poder y unas fuerzas, unas masas populares que temporalmente lo tenían, llámalo trienio liberal, llámalo un momento durante la Primera República, un momento durante la Segunda República. Esta lucha, pues armada, viene a tener su episodio más importante, más relevante en la Guerra Civil Española que transcurre del 36 al 39. Ya sabéis que durante la Segunda República fue aumentando la tensión poco a poco. Tenemos diferentes episodios sueltos como Casas Viejas, como la Revolución de Asturias, que no los vamos a detener ahora a volver a explicar, pero bueno, ya sabéis que son antecedentes. Y también entender que la Guerra Civil Española se vio a nivel mundial como uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque ahí se enfrentaron eh, o pusieron en práctica tácticas y armamento, tanto la Unión Soviética por un lado como Italia y Alemania por otro, que son pues, dos de las potencias más importantes que formaban parte de los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como todo acontecimiento médico tenemos que hablar de unas causas. En este caso pues vamos a dividirlo en causas económicas, sociales y políticas. Las causas económicas, pues España siempre viene arrastrando una precariedad a nivel económico, basaba todavía su economía en la agricultura y la agricultura era un sector muy débil, se había intentado reformar varias veces, la última durante la Segunda República, la llamada reforma agraria, pero esta reforma dejó descontento a todo el mundo, los campesinos porque aspiraban a mucho más y los propietarios pues que se sintieron atacados porque a muchos se les expropió la tierra. Entonces, entre unos y otros, pues nadie estaba contento con esta reforma agraria, que aparte de otros efectos que se vienen arrastrando desde la crisis de 1929, podemos considerarlo el aspecto económico más importante que puede considerarse como una causa de la Guerra Civil Española. Luego, por otro lado, tenemos la crisis social, pues la desigualdad entre las clases bajas y las clases altas fue en aumento. Todas las crisis se llevan, cobran una factura importante que es deteriorar las clases medias de un país y normalmente cuanto más poderosa es la clase media de un país, pues más cerca está del moderantismo y más lejos está de un conflicto. Cuando se va aumentando estas diferencias, vamos caminando inexorablemente hacia el conflicto. Luego la República y la Iglesia habían tenido tensiones importantes, muchas de las leyes que se sacaron durante la Segunda República, como la limitación de dar clases o una expulsión que hubo de los jesuitas, una serie de cosas que hay que la Segunda República, que la Iglesia se sintió atacada y luego también hubo ataques directos que luego veremos
y la violencia callejera que tuvo una escalada en la primavera del 36. Prácticamente hablamos de la primavera del 36, pero podemos decir que desde febrero, desde las elecciones que ganó el Frente Popular hasta el estallido de la guerra civil en julio, pues todo ese periodo es de una escalada de violencia, de asesinatos de uno de otro bando. Por un lado los sindicatos tenían sus matones, sus pistoleros, los patrones también, los políticos, las fuerzas de orden público, en fin, que hay una serie de asesinatos y la tensión fue en aumento. Y por último, en nivel político, pues tenemos muchos problemas. Vamos a destacar la polarización entre izquierda y derecha, acentuada desde la forma en que el gobierno en ese momento, el bienio de derecha, actuó en la revolución contra los mineros en Asturias. Luego tenemos los regionalismos, sobre todo centrados en el regionalismo catalán o nacionalismo catalán y en el vasco. Y por último, pues el malestar que existía en el ejército y en algunas fuerzas conservadoras que poco a poco se van entrelazando y van preparando lo que sería el golpe de Estado. Entre las causas internacionales, ya hemos dicho en la introducción que España es una forma parte de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Otra es, por ejemplo, cuando Italia invade Etiopía o cuando Hitler empieza a invadir los Sudetes en la República Checa. Es decir, hay una serie de acontecimientos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial y España es uno de ellos. En ese contexto tenemos, por un lado, Italia y Alemania, donde se produce un auge de los fascismos. Por otro lado tenemos la Revolución Rusa, en la cual pues había triunfado el comunismo y se estaba instaurando la dictadura del proletariado. Todo se había agravado desde la llegada al poder de Stalin, un comunismo mucho más férreo. Y por otro lado Estados Unidos, que estaba atravesando una etapa aislacionista. Sus senadores no querían inmiscuirse en los asuntos de Europa y en ese momento abogaron por la no intervención. Vamos con los antecedentes, pues tenemos que hablar de una serie de alianzas que se van estableciendo a nivel militar y a nivel político. A nivel militar hay que tener en cuenta que la Segunda República ya sabía que se estaba tejiendo algo por parte de algunos militares y a los que ellos consideraban más peligrosos, que podían dar un golpe de Estado, pues los alejaron de Madrid. Porque cuando uno toma la capital de un país, pues normalmente es reconocido a nivel internacional y tiene mucho terreno ganado a la hora de establecer un nuevo régimen o lo que sea. En ese sentido, pues tenemos aquí, podéis ver, los militares y los políticos de la derecha pues llevaban tiempo preparando un golpe y esta maniobra de la República de alejarlo de Madrid pues no fue más que darle cierta libertad de actuación y de preparación del golpe. Así mandaron a Franco a Canarias, a Mola lo mandaron a Navarra y a Godet a Baleares. Sanjurjo se encontraba en Portugal porque había sido encarcelado cuando intentó dar un golpe de Estado durante la Segunda República y posteriormente cuando llegó el gobierno de la Ceda había sido liberado y se encontraba en Portugal y Yagüe estaba al frente del ejército africano, es decir, estaban todos repartidos lejos de Madrid. En concreto, Mola va a ser el cerebro del golpe y va a tener una de sus méritos va a ser atraer al pueblo, al carlismo navarro, a la causa. Fue el que organizó este golpe de forma simultánea en diferentes guarniciones del Estado. Todo se va a precipitar, porque esto no estaba preparado para hacerlo tan pronto, pero todo se va a precipitar cuando el 12 de julio es asesinado el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, por un grupo de falangistas, y en respuesta, un día más tarde, algunos miembros de la Guardia de Asalto, os recuerdo que la Guardia de Asalto era una fuerza que había creado la República para defensa de la misma, eran gente, para entendernos, de izquierda, gente del bando republicano, atacó a un líder de Renovación Española, en este caso de la extrema derecha, que era José Calvo Sotelo, y lo asesinó. Y este asesinato va a ser el detonante del golpe de Estado que se produce el 17 de julio de 1936 en la zona que España tenía controlada en Marruecos. Inmediatamente el 18 de julio se extiende al resto de la península, en aquellos lugares evidentemente en los que fue apoyada. En este sentido decir que Franco coge un avión
desde Canarias y se pone al frente del ejército de África en ese intervalo entre el 17 y el 18 de julio. Aquí tenéis el cuerpo sin vida de Calvo Sotelo, que sería el detonante o el último asesinato previo a la guerra. Y pues podéis ver como curiosidad, pues veis como el forense está fumándose un puro, un cigarro, encima del propio cuerpo, pues, una práctica que hoy en día nos parecería poco menos que inimaginable, ¿no? Que no se tomaran ciertas medidas de seguridad. Bueno, no tiene más importancia que de que veáis el cuerpo sin vida del líder político que fue asesinado justo antes de la guerra. Después de hablar del forense y del cuerpo de Calvo Sotelo, me imagino que habéis visto un corte, es porque el vídeo tiene la aplicación esta tiene una duración terminada y he tenido que partir el vídeo. Bueno, continuamos con los antecedentes del golpe militar. Digamos que una cosa son las causas que esgrimen los golpistas y otra cosa son los motivos reales. ¿Qué justificación dan los militares que se sublevan contra la República? Pues ellos dicen que en los pueblos se vivía una situación anárquica porque se estaban dando tomas de fincas, lo cual en parte era cierto, pero bueno, no podemos hablar de anarquía, pero es verdad que se habían producido algunas tomas de tierra por parte de los campesinos, habían asaltado los cuarteles de la Guardia Civil, habían asaltado los ayuntamientos y habían destruido las escrituras de propiedad, es decir, que sí se estaban produciendo algunas revueltas, pero quizás no justifica que tenga que intervenir el ejército. Eran situaciones que se iban más o menos gestionando por parte del gobierno y de las fuerzas del orden público. Y por otra parte, se decía que con el ataque que estaba sufriendo la iglesia, vuelvo a repetir que era cierto también que en determinados lugares se sufrieron ataques, los religiosos sufrieron ataques por parte de algunos grupos, más bien de algunos miembros del CNT, del Partido Comunista, de Juventudes Socialistas, que, que atacaron los conventos, las iglesias, quemaron imágenes, destruyeron obras de arte, pero tampoco que fuese un ataque frontal a la institución, y tampoco se justifica que el golpe de Estado fuese una defensa de la religión católica en Occidente, que es como vienen a decir los militares. Las razones son más profundas, como hemos visto que realmente obedece al enfrentamiento entre dos grupos que llevaban enfrentándose desde el siglo XIX, los que tenían el poder y los que aspiraban a él. El 17 de julio, General Yagüe se subleva en Melilla, y el día 18 se extiende la sublevación a todo el país. Aquí tenéis las zonas donde triunfa el golpe. Navarra, Castilla y León y Galicia eran zonas tradicionalmente conservadoras, ahí triunfa el golpe relativamente rápido. En Andalucía tenemos cierta separación porque Queipo de Llano se hace con lugares como Sevilla y algunos lugares sueltos de Granada, Córdoba y Cádiz, que luego va a unir. Y, y luego hay grandes ciudades que apoyaron el golpe, pero se vieron rodeadas de zonas republicanas. En este caso tenemos el ejemplo de Oviedo, que la ciudad de Oviedo apoyó el golpe, pero toda la región de Asturias no lo apoyó, se encontró aislada. Y otro ejemplo es Zaragoza, donde el general Cabanellas se sumó al golpe y la ciudad, digamos que la región de Aragón no, y tuvo que irse a zona sublevada el general Cabanellas. Aquí tenéis vamos a quitar un poco bueno, ahora me muevo. Aquí tenéis los golpistas. Franco va a ser el que acabe siendo el líder del alzamiento, pero al principio no era. Franco no apoya claramente el alzamiento casi prácticamente hasta el final, hasta que se produce, no fue muy clara en sus intenciones. Tenemos a Emilio Mola, empezando por arriba a la izquierda. Emilio Mola como os dije antes, fue el cerebro de la operación, el que dirigió todo lo preparó todo desde Navarra. Digamos que ya sabéis que un golpe de Estado no es una cosa que hagan unos militares, se levantan por la mañana y lo dan. Esto es una cosa que está preparada, que
más o menos piensan que tiene ciertas posibilidades de éxito y se lanzan a la proclama, dan unas órdenes a las tropas y establecen un nuevo orden institucional. Las tres vertientes que pueden derivar del golpe de Estado son que fracase y por tanto los líderes sean juzgados, depende de la época llegaban a ser fusilados o solo encarcelados. Luego por otro lado tenemos la opción de que triunfe, pues como pasó con el de Primo de Rivera, que el rey aceptó el golpe y cambiamos de régimen, o en este caso hubo parte del ejército y parte de la sociedad que lo apoyó y parte que no. Entonces tenemos servido una guerra civil. Bueno, continuando, abajo tenemos de Mola tenemos a Cabanella, como dije, era el líder de Zaragoza, se sumó al golpe, pero su ciudad sí, pero el resto no, entonces tuvo que huir a la zona nacional. Ahí, en un principio, fue nombrado presidente de la junta militar que iba a llevar a cabo el golpe, simplemente porque era el más veterano. Pronto Franco le va a quitar el puesto. Luego tenemos a Sanjurjo, que acabó muerto muy pronto en los primeros días de la guerra. Sanjurjo iba a ser el líder del alzamiento, en teoría. Y vamos a destacar también, pues, si queréis, a Yagüe, que lo tenemos ahí arriba, que era el que dio el golpe de Estado en África, o Queipo de Llano, que fue el que dirigió la zona andaluza y que hoy en día es objeto de polémica porque, puesto que trasladaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, este está enterrado en una basílica de la Macarena en Sevilla y hay muchos sectores que también piensan que debería ser sacado de ahí, puesto que mucha gente va a rendirle tributo y piensan que no es justo que un militar sanguinario se lleve homenajes por parte de la población. Bien, ahí tenemos otros líderes como Fanjul, Godet, en fin, una serie de militares que se sumaron al golpe. ¿Dónde fracasa el golpe? Pues en Madrid. Fanjul sí que se había sumado, pero otros no lo apoyaron. En el cuartel de la Montaña fue reducido. El cuartel de la Montaña es un cuartel de Madrid que sí se sumó al golpe, pero el resto no. Ahora hablaremos de los que estuvieron en Madrid y cómo dirigieron eso. Por el otro lado tenemos a Barcelona, donde Godet no recibió el apoyo de la Guardia Civil. Godet llamó desde Baleares, estaba en Baleares, intentó asaltar Cataluña, pero la Guardia Civil y el ejército se puso a favor de la República, entonces en un principio Cataluña no cayó, que Cataluña va a caer en la tercera fase de la guerra. Luego tenemos el País Vasco, que a pesar de que tenía mayoría conservadora y por tanto ideológicamente podíamos pensar que estaba más cercano al bando nacional, es cierto que la mayoría conservadora era nacionalista, puesto que era el PNV. Entonces, con las promesas de la aprobación del estatuto para el País Vasco, pues se mantuvieron fieles a la República y finalmente tenemos la zona de Levante, que también se mantuvo fiel a la República, que fue la última en caer. Ya tenemos configurado las regiones donde se domina el golpe de Estado. Vamos a verla aquí. Ahí podéis ver la zona, como os dije antes, Oviedo, la podéis ver toda rodeada de una zona republicana. Zaragoza, que en un principio no fue apoyada, pero bueno, no tardaron mucho los nacionales en tomarla. Y luego zonas sueltas de Andalucía, como podéis ver, ¿no? Cádiz, Sevilla, Córdoba. Ya luego nos centraremos en la evolución de las fases y veremos más detenidamente los mapas. Aquí tenemos algunos de los militares que permanecieron fieles a la República. El general José Miaja fue el encargado de dirigir. En un principio lo mandaron a este hombre, lo hicieron ministro de guerra en los primeros 2 o 3 días de guerra, pero enseguida, cuando entró José Giral, ya veremos cuándo fue ese momento, pero fue muy pronto, lo mandaron a combatir a Albacete, a Córdoba, y de ahí volvió a Madrid y dirigió la defensa durante un tiempo, la defensa de la capital. Luego tenemos al general Vicente Lluch, que fue apodado el Rojo por apoyar a las tropas republicanas. Claro, como eran los rojos, pues al teniente Vicente Lluch
lo llamaron el Rojo. Y por último tenemos ahí a Casado, Segismundo Casado, que sería el último líder de la Junta de Defensa de Madrid y sería el que se rindió a Franco el 1 de abril del 39. Bueno, podemos destacar muchos más, pero hemos destacado a tres. Decir que la oficialidad, es decir, los generales, la mayoría apoyó a la República, pero los mandos medios y bajos, es decir, los oficiales, los suboficiales, apoyaron el golpe. Entonces, el hecho de que la mayoría de los generales apoyaran a la República le dio oxígeno para aguantar durante un tiempo la guerra, pero la realidad es que los pocos que habían apoyado el golpe tenían a su favor el ejército más numeroso, más poderoso, mejor equipado, mejor entrenado, que era el de África. Entonces eso, unido al apoyo internacional que recibe uno y otro, pues es un factor diferencial. Bien, aquí vemos los primeros días de la guerra civil. Vamos a empezar ya con las fases y esto sería el minuto cero del golpe, ¿vale? Pues triunfa en la zona donde veis ahí en amarillo claro y fracasa en la zona donde vemos en las zonas más moradas. ¿Quién apoya al bando nacional? Digamos apoyos sociales. Pues normalmente la gente que era conservadora y que era de la España rural, buena parte del ejército, casi toda la jerarquía eclesiástica y digamos que casi toda la clase alta, las clases medias y la clase baja del norte, que eran pequeños propietarios. Los partidos que inmediatamente se ponen a favor de golpe, los partidos políticos, van a hacer la CEDA de Gil Robles, los monárquicos, porque los pobres ilusos pensaban que una vez terminara la guerra iban a restaurar la monarquía borbónica, los tradicionalistas, porque los tradicionalistas recuerdo que eran los carlistas, y estos formaban parte del ejército o sea, se habían sumado a la causa de Mola, Navarra, y finalmente Falange Española, que luego los partidos de Falange, tradicionalistas, todos estos partidos van a ser fusionados en uno solo por Franco. Y el bando republicano, por su parte, pues se ganó el apoyo social de la zona industrial, de los obreros, de las clases medias, de los intelectuales. Luego a nivel de militar, casi toda la marina y parte de la aviación. Y a nivel político, pues los partidos de izquierda, llamados de izquierda, como PSOE, Partido Comunista o Esquerra Republicana, y algunos nacionalistas, incluso de derechas como el PNV, y otros como más de izquierdas como la Orga, que eran los regionalistas gallegos. Y en cuanto a los sindicatos, pues los tres grandes sindicatos que había en el país, que era un sindicato socialista como la UGT, y los dos sindicatos anarquistas, CNT, y una facción de CNT llamada FAI, Federación Anarquista Ibérica, también apoyaron el golpe. Defendieron a la República, no apoyaron el golpe. En cuanto a la repercusión internacional, la Guerra Civil Española, como os dije antes, fue conocida como la Guerra de España. Hay periódicos muy importantes de nivel internacional, como el New York Times, mandó corresponsales a ambos bandos. Gente de la talla de Hemingway cubrió la información para la NANA, North American Newspaper Alliance, digamos que sería como una agencia, como aquí la agencia F, una agencia de información que luego le vendía los reportajes o las noticias a cualquier periódico. El bando nacional pidió ayuda a Italia y Alemania y el bando republicano le pidió ayuda a Gran Bretaña, Francia y Rusia. La opinión pública, por su parte, pues estaba dividida. Los conservadores, la opinión pública de los países de Europa estaban divididos. Los conservadores apoyaron el alzamiento y los progresistas apoyaron la República. Aquí tenéis a Hemingway, que luego escribiría Por quién doblan las campanas, en un libro que refleja la vida de una facción del bando republicano, y por un lado refleja muy bien el sufrimiento de este bando, que resultaría el perdedor,
pero por otro lado también refleja la crueldad que se vivió dentro de la República hacia aquellos que eran sospechosos de haber apoyado al gobierno. Bueno, en cuanto a apoyos internacionales, hay que decir que Francia tenía un gobierno también de un frente popular, puesto que esto de los frentes populares, como estudiamos en la Segunda República, no fue un fenómeno aislado de España, sino que hubo una serie de países en Europa donde ante la oleada de ultraderecha que venía por la zona alemana e italiana especialmente, pero también algunas zonas como España y Francia, pues se unieron algunos partidos de izquierda, digamos que todo lo que sería del centro hacia la izquierda se unió en los llamados frentes populares. Entonces en Francia ese gobierno del Frente Popular estaba liderado por el socialista Léon Blum y en un primer momento eh, empezó a ayudar a la zona republicana, pero la presión de la oposición de derecha de la propia Francia le hizo paralizar esta ayuda. Gran Bretaña también se mostraba un poco reticente porque, claro, tenía unos intereses muy específicos en Gibraltar y luego tampoco le hacía gracia las medidas que estaba llevando a cabo el Frente Popular, puesto que los veía muy cercanos a la Rusia comunista, de modo que entre Francia y especialmente Gran Bretaña impulsaron el Comité de No Intervención. Fue una reunión internacional en la cual se acordó que no iban a intervenir en el conflicto español, que dejaba a España a su suerte. En ese sentido, hay países que la cumplen y otras que no. Obviamente, eso lo firman la mayoría de los países europeos, pero no lo cumplen no lo cumplen ni Alemania ni Italia, que ayudaron claramente al bando nacional, ni Rusia, que que ayudó claramente al bando republicano. El resto, sí, en teoría, en principio, sí respetó este acuerdo de no intervención. Estados Unidos estaba atravesando una ley de neutralidad, de no intervención en ningún conflicto internacional. Es verdad que gente como el propio presidente o algunas personalidades del mundo del cine, de la cultura, apoyaron a la República, pero solo de boquita. Pero si nos ponemos a hablar de apoyo real o específico que pueda dejar realmente decantar una guerra, ahí sí que tenemos que hablar de un apoyo al bando nacional por parte de la empresa Texaco, que era una empresa petrolífera, energética, y que vendió petróleo al bando nacional. Por tanto, si hablamos del apoyo institucional, Estados Unidos no apoyó a nadie, el apoyo empresarial estadounidense fue para para el bando nacional, para Franco y compañía. México ayudó a la República, mandó una serie de fusiles de asalto, cierta munición, balas, etcétera. La Unión Soviética, un apoyo muy claro, 1000 aviones, carros de combate, es decir, tanques, técnicos que ayudaban, pues que enseñaban, tener en cuenta que la gente de la República eran milicianos que no tienen ni idea de combatir y necesitaban gente que los ayude, que les diera instrucción, que les enseñara a combatir. El problema es que la República le dio un pago por adelantado por esta ayuda, le pagó por adelantado con el oro, las reservas de oro del Banco de España. Antes de que la Casa de Papel, en su tercera temporada, asaltara el Banco de España y se le llevara el oro, ya se lo llevaron los republicanos, se lo dieron a los rusos a cambio de la ayuda de la guerra civil. Las brigadas internacionales, por su parte, estaban formadas por 60.000 voluntarios que que lo que venían eran idealistas que venían a apoyar la democracia y la mayoría eran norteamericanos, pero bueno, vinieron de todos los lugares del mundo a ayudar al bando republicano. Gente de forma voluntaria que no pertenecía a ningún ejército. Apoyos internacionales que recibió el bando nacional específicos. Pues Alemania, entre otras cosas, mandó la Luftwaffe, la famosa Legión Cóndor, que bombardearía Guernica, mucho material bélico, muchos técnicos. Italia, 700 aviones, 1000 tanques y 120.000 voluntarios, que luego Franco mandó a una escabechina a Guadalajara, sabiendo que iban a perder, los dejó allí como cebo, lo veremos en una de las fases de la guerra. Portugal tenía un dictador militar, por eso allí se había refugiado Sanjurjo después de su golpe de Estado, y el dictador Salazar pues dejó entrar y salir de su territorio, pues facilitó todo lo que pudo la ayuda a Franco,
y en Irlanda vinieron una serie de ultracatólicos voluntarios a defender al bando nacional, puesto que este lo había presentado como una cruzada religiosa contra los rojos, contra los comunistas, pues una cruzada en suelo occidental. Y en Irlanda había una serie de ultracatólicos que vinieron de forma voluntaria a ayudar al bando. Bueno, aparte de los apoyos que tenemos a nivel internacional, a nivel interno, pues cada bando parte de unos medios, de parte de una situación concreta. Por ejemplo, en el caso del bando republicano, contaba con un territorio más extenso, estamos hablando de 14 millones de habitantes, más extenso y más poblado, lo cual no necesariamente significa tener una ventaja, puesto que si bien es cierto que luego puedes tirar de más voluntarios para la guerra, también es cierto que tienes que alimentar más bocas y puede resultar una dificultad añadida. Luego tenían, como controlaban Madrid, pues tenían la reserva de oro del Banco de España, que ya sabéis que ya os he comentado que la emplearon en la ayuda rusa, en pagar la ayuda rusa, y tenían el control de la industria siderúrgica, clave en cualquier conflicto armado. En este caso, pues tenemos la siderurgia del País Vasco, de Asturias, y en la zona de Valencia, pues en Sagunto también había una industria siderúrgica importante. La industria catalana, que era textil, en tiempos de conflicto, sabéis que una industria se puede transformar, lo estamos viendo estos días, se puede dedicar a fabricar otro tipo de productos, pues en este caso la industria catalana se puso también al servicio de la guerra y a fabricar eh, todo tipo de materiales que fueran necesarios, ¿no? Armamento, etcétera. Y luego contaban con una agricultura del Mediterráneo que es bastante rica. Por su parte, el territorio nacional pues tenía menos población, pero tenía ciertas ventajas, como podría ser el trigo de las dos Castillas, cereal básico para la alimentación, luego el carbón de las minas de la zona de León, la ganadería gallega y los vinos de mesa, ¿no? De pues, zona de Ribera del Duero y todo esto. Bueno, ya sabéis que cuando hay un golpe de Estado, pues hay tres posibles soluciones. Que este golpe triunfe y cambiamos de régimen. El ejemplo más claro, pues, más reciente que tenemos en clase, Primo de Rivera. Que el golpe fracase y esta persona sea juzgada, encarcelada, fusilada, depende de la época, de las leyes. O que el golpe pues, se quede a medias y tengamos servido una guerra civil como es lo que ocurrió. Desde el primer momento el gobierno republicano pues, se ve en muchas dificultades porque ve que buena parte de los militares han apoyado el golpe, otros no, pero las masas populares le exigen armamento y le exigen participar en la defensa de aquellas ciudades que han permanecido fieles a la República. El presidente Casares Quiroga duda durante un par de días y estos días van a ser claves para que los nacionales avancen, para que el bando nacional avance y digamos que se produce una especie de poder paralelo en el cual profundizaremos un poco más cuando analicemos de forma interna el bando republicano, pero ya os adelanto pues que algunos lugares, ayuntamientos y gobiernos provinciales, incluso el gobierno de la nación, pues perdió el control en manos de comités de obreros que se fueron formando de forma espontánea y que tomaron decisiones por ellos mismos, no solo militares, sino también políticas. Ya lo veremos con tranquilidad. Pero desde un primer momento hay que hablar de la división interna dentro del bando republicano porque es una de las claves de su derrota. Y luego también otra de las claves es que carece de mandos adecuados, tienen mandos pero no muchos, y claro, eso pues provoca que tengamos muchos líderes, porque había una gran variedad de líderes de todos los comités, de todos los partidos, los sindicatos y algunos militares unidos a la falta de formación de sus soldados, de su milicia, pues todo eso se traduce en lentitud, en debilidad y al final pues en derrota. En cambio el bando sublevado pues se nutre de la estructura militar y claro, tiene una enorme organización, una gran organización, van todos a un bando único, ya veremos también cómo Franco se hace muy pronto con un bando único y eso favorece su avance. Eh, Encima consigue atravesar el estrecho, la llamada Operación Paso del Estrecho,
gracias a que especialmente los alemanes le prestan barcos y aviones y cruzan rápidamente con el ejército de África, unos 12.000 hombres, atraviesan el estrecho y llegan a Andalucía y enseguida empiezan a avanzar por la península ibérica. Estos momentos primeros son claves para entender el avance del bando nacional a lo largo de la guerra. El punto de partida de los militares, pues cada bando, pues vamos a analizarlo. Por ejemplo, en la República tenía la mayoría de los generales, es curioso, la mayoría de los altos mandos permanecieron fieles a la República, y en cuanto al ejército de tierra, tenemos aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad en la Marina, y luego en la Guardia Civil se puede considerar que la mitad apoyó el bando republicano y la otra mitad el bando nacional, 2 tercios de los carabineros, que era una especie de guardia urbana, y la Guardia de Asalto, obviamente, estaba todo el tiempo a favor de la República, pero esta Guardia de Asalto tenía muy poca experiencia en el combate. En cuanto a los rebeldes, se encontraron con los oficiales, pero digamos que los oficiales medios y bajos, no los grandes, sí algunos generales, que ya hemos visto, que apoyaron el golpe, pero la mayoría eran oficiales de medio rango. Sí que contaban con la ventaja de tener el contingente africano, que era el más importante, el ejército de África, el más numeroso, el mejor armado, y luego pues lo que nos queda del ejército, lo que os he comentado de la marina, de la infantería, del ejército del aire, pues el resto para el bando republicano, para el bando nacional, perdón. En cuanto a la participación de civiles, de ciudadanos normales, pues en ambos bandos también hubo ciudadanos normales que participaron en la guerra, especialmente en el republicano. En el republicano se dividieron en lo que ellos llamaron las columnas y eran milicias divididas en los partidos políticos y en los sindicatos. Comunistas, socialistas, Juventud Socialista, CNT, FAI, UGT, etc. Dentro de los comunistas teníamos el POUM también, del que luego hablaremos. En cuanto a los rebeldes, pues tenemos los falangistas, que era el cuerpo más numeroso, los que pertenecían a la Falange Española. Luego los carlistas, que se organizaron los llamados requetés, acordaros que eso ya salió con Primo de Rivera, y juventudes como Acción Popular o Renovación Española. Son grupos de voluntarios que se van integrando en el Ejército Nacional. Y con este punto vamos a terminar esta primera parte del vídeo, esta primera parte del tema. Ahí veis las etapas de la guerra civil, que será el inicio de nuestro siguiente vídeo. Como pues la primera fue en torno a la toma de Madrid, que no se consiguió, entre julio del 36 y marzo del 37, cuando los nacionales no consiguieron Madrid, decidieron ir hacia el norte, donde estaban los mayores recursos siderúrgicos, minerales y la industria, y la tomaron entre marzo del 37 y marzo del 38, prácticamente en un año. Luego se produce la ofensiva sobre el Mediterráneo, con lo cual cuando se da la batalla del Ebro y los nacionales logran llegar al Mediterráneo, pues dividen el bando republicano en dos. Queda Cataluña a un lado, Madrid a otro, y los nacionales llegan desde la zona de Aragón, llegan hasta el Mediterráneo. Y finalmente, pues la fase final va a ser entre noviembre del 38 y abril del 39, cuando caiga Cataluña, y acto seguido va a durar poco la zona de Madrid y del Levante peninsular, que será la última en caer. Con esto terminamos el primer vídeo, espero que haya sido lo más ameno posible, estamos todos aprendiendo, yo el primero, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero bueno, vamos a intentar que entre todos pues podamos sacar esta situación adelante, y en el próximo vídeo desvelaré al principio el gazapo que he metido y meteré uno a lo largo de todo el vídeo. Espero que lo veáis, que me resolváis, que me contestéis, me preguntéis todas las dudas que tengáis, y que prestéis atención a las instrucciones que he marcado en el blog, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.